Vamos a grabar, vamos a compartir. Bueno, voy a retomar una parte que entiendo que Álvaro alcanzó a ver, la primera parte, el principio de autonomía de la voluntad. Hola Cielo, ¿cómo está? Y, pero para explicarlo hoy día quiero volver un poquito sobre esto, ya que entiendo que alcanzó a avanzar, pero no lo alcanzó a terminar. Entonces, el primero, el de la autonomía de la voluntad, no sé si alguien recuerda a qué se refería o a qué aspectos comprende la autonomía de la voluntad. No mucho ese, Nicole. Sí, como no, normas morales no, Valentina. Estamos aquí en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico hay ciertos principios que son relevantes, varios principios. Ustedes algo vieron en el artículo que comprendió el control de lectura, pero ahora nos estamos refiriendo a un principio que no está en ese contenido, que es el de la autonomía de la voluntad. Recordemos que estamos en el ámbito del derecho comercial internacional, a su vez que es parte del derecho internacional privado y del derecho privado en general. ¿Para qué voy a esto? Para recordar que estamos en un derecho, una rama del derecho que regula principalmente relaciones entre particulares. Entonces era como poder ceder, dice Miranda. La autonomía de la voluntad, era algo así como uno decide si cumplir el trato. No es tan, porque eso parecería como si fuera voluntario el cumplimiento de la obligación. No llega tan allá la autonomía de la voluntad. No. Era como que uno tenía voluntad propia para hacer algo o no, tipo uno va obligado. Sí, o sea, va antes desde el momento en que uno celebra el contrato. O sea, si usted celebró el contrato, ya no tiene la posibilidad de decidir unilateralmente si desea cumplir o no con la obligación. Eso no es parte de la autonomía de la voluntad. Uno mismo se obliga, pero sin obligarse. Ya, Miranda por aquí se va acercando un poquito más. Dice, uno tiene el derecho de si aceptar o no el contrato. Eso es una manifestación, sí, eso es una manifestación de la autonomía de la voluntad. Nosotros cuando hablemos de autonomía de la voluntad debemos entender lo siguiente. Primera manifestación, libertad para contratar. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Segundo, libertad para definir ese contenido. Las partes son libres para establecer cuáles serán las obligaciones que comprendan el contrato que han decidido celebrar. Y luego un tercer aspecto que es importante en materia de comercio internacional es que las partes son libres también para someter un asunto controvertido que derive de la aplicación de ese contrato a un arbitraje. Entonces, nosotros vamos a quedar en que son tres manifestaciones de este principio de autonomía de la voluntad: libertad para celebrar el contrato, libertad para someter los eventuales conflictos a un arbitraje y libertad para convenir el contenido del contrato. Y aquí me quiero detener un poco, porque en esta libertad nos dice, por ejemplo, el artículo 6 de la Convención, estamos hablando aquí de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, nos dice que las partes pueden excluir la aplicación de la Convención o establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar nosotros somos libres de si queremos contratar o no, pero al momento de definir el contenido, en teoría tenemos bastante libertad para determinar cuál es ese contenido. No necesariamente tenemos que establecer las mismas obligaciones o en la manera en que están desarrolladas o prescritas en la convención. Perfectamente las partes pueden acordar no aplicar una disposición de la convención,
aplicarla con efectos diferentes o incorporar otro tipo de cláusulas. ¿Ya? Lo dice la propia convención y no es otra cosa que una manifestación del principio de autonomía de la voluntad, en que al tratarse de una relación entre particulares, el derecho le reconoce a estas partes la libertad tanto para celebrar como para definir el contenido. Pero, y vienen los peros siempre, nos dice Miranda aquí que se habló de un ejemplo de la contratación de los planes telefónicos. Entonces, si nosotros decimos que existe libertad para convenir el contenido del contrato, ¿es posible establecer alguna limitación hasta el principio? ¿O existen algunos, o es admisible la existencia de instrumentos cuyos contenidos se encuentran preestablecidos? No pensemos solo en el comercio internacional. En la vida diaria, ¿a ustedes les suena que hayan situaciones, pensemos en el ámbito comercial, sea en otro ámbito también, pero en el ámbito comercial, siempre ustedes como parte de una relación comercial tienen la posibilidad de negociar el contenido del contrato o no? Cuando se aplica No un siempre. crédito a un banco no se puede, dice. Miranda dice que no, Felipe tampoco. Bueno, aquí nos encontramos con dos instituciones que parecen la excepción, pero en realidad es justo decir que más bien parece la regla general. Y son, por un lado, los contratos de adhesión, que son contratos donde las condiciones generales están o han sido redactadas por una sola de las partes y la otra solamente ha tenido la posibilidad de adherirse a ese contrato. Y ahí es donde aparecen los ejemplos, los contratos de telefonía móvil, los contratos en el ámbito financiero, los mismos contratos de compraventa mercantil, cuando uno compra en un gran establecimiento de comercio, en verdad, no, salvo el precio, que tampoco lo negocia, porque están ofrecido un precio en especial, el resto de las obligaciones están predeterminadas por una de las partes que es el vendedor. Esto tiene utilidades, tiene ciertas ventajas para el comercio, representa un instrumento, una herramienta útil porque agiliza o facilita el comercio, hace más rápidas las transacciones comerciales, hace más expedita la circulación de bienes y también es funcional a los comerciantes porque disminuye el costo de las transacciones, dado que al hacerla más rápido, uno no es que se va a sentar a negociar cada una de las transacciones, también si nos ponemos del otro lado, y uno cada vez que comprara un artículo en una tienda o quisiera contratar un crédito, eh, eh, si bien no sería inviable, sí lo haría más burocrático y por lo tanto habría menos transacciones comerciales, el cual no es el objetivo del comercio en general. Pongo estos ejemplos prácticos que yo creo que a todos nos ha pasado, que sin darnos cuenta celebramos distintos tipos de contratos, especialmente en el ámbito comercial, y en ninguno de esos casos la única aplicación o manifestación del principio de autonomía de la voluntad que existe es que decidimos si contratamos o no. Sin embargo, al momento de definir el contenido de esos contratos, lo que hacemos es adherir a ese contrato, por eso se llama contrato de adhesión, porque nosotros no negociamos esas cláusulas, sino que esas cláusulas o ese contrato en general ha sido redactado por una de las partes y la otra parte simplemente ha adherido a esa contratación. Pues bien, ¿cuál es el rol entonces que le cabe aquí al derecho comercial internacional? En este ámbito, el rol que le cabe al derecho comercial internacional es precisamente
intentar objetivar o establecer esa uniformidad que en algún momento hablamos, no sé si yo lo hablé en clase o lo habrá hablado Álvaro, pero seguramente uno de los dos se refirió entre las características del derecho comercial internacional, en que, no sé si como característica, pero sí como objetivo, como finalidad, está el intento de uniformar las reglas, pensando siempre que los participantes de este comercio internacional provienen de países o de estados diferentes, con ordenamientos jurídicos distintos y con reglas distintas de interpretación sobre las distintas obligaciones que puedan emanar de un contrato. Entonces, en este sentido, el derecho comercial internacional sí juega un rol, porque si bien la mayoría de las transacciones en el comercio internacional, también ustedes se van a encontrar con que esta manifestación del principio de autonomía de la voluntad no necesariamente se va a reflejar en la definición del contenido, sí en la posibilidad de contratar y en muchos casos en la posibilidad de someterse a un arbitraje, pero en cuanto al contenido también es muy probable que, replicando esta diferencia que existe también entre distintos contratantes, que probablemente algunos, no sé, pensemos en pequeños o medianos exportadores, no los veo negociando las cláusulas de un contrato de fletamento. Simplemente se adherirán a los contratos de transporte que existan con las cláusulas habituales que se utilicen, y en ese sentido es justo decir que, si bien es un principio del derecho comercial internacional, el principio de autonomía de la voluntad, las tres manifestaciones principales que he destacado hoy, eh, ustedes siempre tienen que mencionar y tener presente estas excepciones que prácticamente constituyen regla. La manifestación del principio de autonomía de la voluntad es que las partes son libres para definir el contenido del contrato, pero en la práctica la presencia tanto del contrato de adhesión como las cláusulas estándar nos obligan a decir que esta definición del contenido por las partes está limitada, está bastante limitada. Sobre las cláusulas estándar, podríamos decir que tiene o guarda cierta similitud con el contrato de adhesión, en que estamos en presencia de un contenido que ha sido preparado con antelación por uno de los contratantes, pero en este caso no nos referimos al contrato, a todo el contrato, sino que a una parte de él. De hecho, una parte puede ser perfectamente una parte negociada de las cláusulas, otro pueden ser cláusulas estándar, ya sean propuestas pensemos en un contrato de compraventa, cláusulas estándar propuestas por el vendedor o cláusulas estándar propuestas por el comprador. Un buen ejemplo recurrente en esta materia pueden ser los términos internacionales de comercio, que entiendo ustedes conocen. Nosotros algo diremos en la segunda unidad, sobre todo respecto al alcance jurídico que tienen estos términos, pero adelantaremos que no son cláusulas negociadas por las partes, sino que son cláusulas que están redactadas en forma previa y que, por distintos motivos, por el beneficio de la rapidez y la agilidad que permite el uso de estas cláusulas, en vez de sentarse a negociar cuáles serían las obligaciones, lo que se ha repetido un poco en la práctica es lo que recoge cada una de estas cláusulas, cada uno de estos términos internacionales de comercio, y por lo tanto las partes en general en los contratos de compraventa los proponen y se incorporan en dichos contratos. No necesariamente el contrato en su totalidad ha sido redactado previamente por una de las partes, y por lo tanto no necesariamente son contratos de adhesión, pero algunas de sus principales obligaciones han sido previstas en la forma o bajo la fórmula de una cláusula estándar. Las denominaciones no necesariamente son siempre la misma, a veces se habla de contratos marcos, contratos estandarizados por ciertas industrias, por ejemplo, en la industria del seguro tenemos
porque la mayoría de los contratos, si bien pueden haber elementos que sean parte de una negociación, los menos en general, quiénes son el beneficiario, el monto de la prima, el monto del monto asegurado, etcétera, pero generalmente las exclusiones, los requisitos o el procedimiento para liquidar el seguro, etcétera, son condiciones preestablecidas que estarán definidas ya sea en un contrato de adhesión o mediante cláusulas estándar en que la parte, generalmente el asegurado, no participa, sino que simplemente adhiere. No sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario sobre esto. Profe, ¿a qué se refiere con contratos marco? ¿Es lo mismo que estandarizado? En los contratos marcos, a veces uno los puede encontrar cuando las relaciones contractuales son habituales. Pensemos en un contrato de suministro. Supongamos que usted está en presencia de un exportador de fruta, ¿ya? Y usted habitualmente todas las temporadas le vende fruta a empresas determinadas en Europa, por ejemplo, o Estados Unidos. Entonces, para regular esa relación comercial, usted puede celebrar un contrato marco, es decir, que ciertas obligaciones principales ya están predefinidas en ese contrato. Y lo que va a negociar año a año serán el precio, por ejemplo, las cantidades, pero no va a negociar el tipo de producto que se compromete a entregar porque ya lo está definiendo previamente en ese contrato marco. Y quizás normalmente ese contrato marco venga preestablecido por alguna de las partes. Por ejemplo, el comprador. El comprador le dice, mire, yo necesito que de tal a tal temporada usted me provea de tal y tal bien, por ejemplo, frutas de tal y tales características, de tal y tal peso, etcétera, etcétera. Entonces, si usted piensa como productor que lo puede hacer, celebra el contrato y se adhiere a esas cláusulas de ese contrato marco, y luego anualmente probablemente van a establecer el precio, las cantidades, la forma de entrega o la fecha de entrega, pero el resto serán cláusulas que se habrán pactado previamente en este contrato marco. No sé si se entiende. Sí, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, ahora voy a hacer una breve reseña de algunas consideraciones sobre las cláusulas estándar que ha hecho el Consejo Asesor de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa, y que yo creo que son convenientes de resaltar porque nos muestran de alguna manera ciertos límites o ciertas condiciones mínimas para resguardar los derechos de las partes que participan de un contrato. En el ámbito comercial interno, no sé si ustedes lo recordarán, pero ante la aparición de las cláusulas, de los contratos de adhesión o de las cláusulas estándar, eh, surgió un derecho, ha surgido en los últimos 40 años, un derecho que ha intentado establecer un marco regulatorio protector de aquellos que representan de alguna forma la parte más débil en esta contratación comercial. Es lo que se conoce como derecho del consumidor. Si bien en el ámbito comercial internacional es más difícil precisar si efectivamente existe un derecho del consumidor que se haga o que se pueda hacer valer o invocar en materia de comercio internacional, sí es posible en estas recomendaciones, por ejemplo, reconocer ciertos elementos que lo que intentan es precisamente proteger a la parte que pudiera parecer más débil o aquella parte que está adhiriendo a ese tipo de contratación respecto del uso de estas cláusulas de estándar. Y así, en estas consideraciones aconseja, por ejemplo, que la parte adherente debe haber tenido una oportunidad razonable para conocerlas. ¿Ya? Me imagino que esta calificación de razonable les pueda resultar familiar a propósito de la lectura del control de la semana pasada.
donde se utilizan ciertos términos que nos intentan dar como un marco objetivo de comparación para entender si en el caso práctico se cumplió o no con esa característica. Pero aquí este mismo consejo asesor nos da algunas situaciones en que uno puede entender que hubo o no hubo esta oportunidad razonable de haber conocido estas cláusulas estándar. Por ejemplo, en el caso de las comunicaciones electrónicas, lo que nos dice este consejo asesor es que las cláusulas estándar deben estar disponibles, accesibles y a disposición de la parte adherente por vía electrónica al momento de celebrarse el contrato. Es decir, si usted está, imagínese en un intercambio de correo electrónico viendo la posibilidad de comprar ciertos tipos de productos y recibe la información, recibe los folletos respecto a cuáles son los productos, usted está más o menos de acuerdo en cuál va a ser el precio, la fecha de entrega, etcétera. No obstante, una de las partes quiere invocar el uso de ciertas cláusulas estándar, como por ejemplo un término internacional de comercio. No obstante, esa parte, para entender cumplido de acuerdo a este consejo asesor, lo que nos sugiere es que si usted le va a hacer adherir o usted va a adherir a una cláusula estándar, usted tiene que haber tenido esta oportunidad de conocerla. O sea, al momento de enviarse toda esa información, también hay que darle a conocer que se pretende que en esta relación comercial se use una cláusula X, algunos de los términos de los Incoterms, por ejemplo, y uno podría entender que si es un Incoterms, las partes tienen que entender conocidas esas cláusulas, son cláusulas de uso común, son de fácil acceso a conocer su contenido, pero si se trata de otro tipo de cláusula estándar, hay que enviarle también electrónicamente esta información antes o al momento de celebrar el contrato. Lo mismo si esto se está haciendo en una negociación presencial y junto con los otros antecedentes, si se pretende incorporar una cláusula estándar, también hay que dar a conocer a la otra parte que va a adherir a esa cláusula en qué consiste esta cláusula estándar. Como ven son exigencias mínimas para decir, bueno, está bien, la parte es la aplicación del principio de autonomía de la voluntad y de la manifestación, está representada por la voluntad de celebrar el contrato, pero al menos para que tenga un mínimo de estándar, de decir, sí, y si bien no participó en la definición del contenido, pero al menos conoció el contenido de esa cláusula a la cual finalmente se adhirió, es que se sugiere que se cumplan con estas conductas mínimas entre las partes contratantes. Muchas de ellas nos pueden parecer un tanto obvias, pero ya sabemos en las relaciones comerciales donde las partes no son iguales, muchas veces se presentan situaciones abusivas. Los contratos de adhesión y las cláusulas estándar es un buen espacio, un buen ámbito donde en general se dan este tipo de disposiciones arbitrarias o cláusulas abusivas y por lo tanto, insisto, se sugiere cumplir con ciertas conductas mínimas para entender que al menos esa manifestación de voluntad de adherir a esa cláusula estándar ha cumplido con concepto estándar básico de al menos conocer de qué se trataba. Por ejemplo, en este caso, la cláusula no puede ser incorporada con posterioridad. A menos que las partes quieran modificar el contrato, una de las partes no puede imponer de manera unilateral la incorporación de una cláusula, ya que una cláusula en general contendrá cierta obligación para una de las partes, y para que las partes se obliguen en un contrato bilateral requiere la manifestación de voluntad de ambas. Después dice, toda referencia a la incorporación de cláusulas estándar debe ser clara y se considerará clara, entre otros casos, por ejemplo, que puedan ser leídas en un idioma que cabe razonablemente esperar que pueda ser comprendido por la parte adherente. En esto hay un caso que aparece siempre en la jurisprudencia que analizamos en la segunda unidad,
y en que una de las partes, si bien dio a conocer a la otra la invocación o el uso de una cláusula estándar, la dio a conocer en un idioma de un tercero que no era ni el idioma de la parte vendedora ni el idioma de la parte compradora. No recuerdo exactamente los detalles del caso, pero pensemos, por ejemplo, si están contratando una empresa chilena y una empresa alemana, no resultaría razonable que la cláusula se haya dado a conocer en idioma chino, por ejemplo. A lo mejor si se dio a conocer en inglés, uno podría pensar que el uso del idioma inglés es un uso más universal y que ambas partes podrían conocer el idioma y por lo tanto comprender que se ha dado a conocer de manera clara el contenido de la cláusula estándar. ¿Ya? En esto hay cierta preocupación porque uno podría decir, bueno, la parte diligentemente podría eh, traducir el contenido de la cláusula. Pero no olvidemos que estamos en presencia de un tipo de cláusula que ha sido redactado solo por una de las partes y que por lo tanto la otra parte tiene derecho al menos, ya que no va a definir el contenido del contrato, tiene derecho al menos de conocer a qué es lo que se está obligando. ¿Ya? Y en ese sentido son las recomendaciones o las sugerencias que persigue este Consejo Asesor eh, eh, recomendando ciertas acciones mínimas para que se cumpla con esta razonabilidad que menciona en varios casos. Aquí hay dos elementos más que, que se mencionan y que en el caso del número 8, uno lo puede encontrar también en la mayoría de las normativas relacionadas con el derecho al consumidor, y es que si la cláusula resulta ambigua, si el significado de la cláusula resulta ambiguo y en consecuencia no es fácil interpretar cuáles son las obligaciones que corresponde cumplir a cada una de las partes, prevalecerá la interpretación más favorable a la parte adherente. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva no se puede responsabilizar a aquella parte que no participó de la redacción de la cláusula por la ambigüedad de su contenido. Y en consecuencia parece justo que no interpretemos en su contra o que la interpretación que hagamos de esa definición ambigua no sea contraria a los derechos de esa parte que no participó en la redacción y solamente adhirió a dicha cláusula. Visto de otro lado o visto de otro modo, parece razonable que aquella parte que redactó la cláusula eh, responda, digamos, de la ambigüedad del contenido de la cláusula y en consecuencia tenga que aceptar que en caso que exista un conflicto y que ese conflicto se deba a la ambigüedad de la cláusula, prevalezca una interpretación que sea más favorable a aquella parte que solamente pudo adherir a dicha cláusula y que no participó de su redacción. En fin, insisto, son consideraciones sobre las cláusulas estándar que ha emitido el Consejo Asesor de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional y que yo creo que es bueno tenerlo presente a la hora de pensar en autonomía de la voluntad y en estas grandes excepciones que constituyen el contrato de adhesión y las cláusulas estándar. No sé si alguien tiene alguna duda con relación a esto o quiere hacer algún comentario antes de pasar al siguiente principio. Profesor, cuando Lo escucho, estaba Felipe. revisando la materia correspondiente a la Convención de Viena, más que nada para el control de lectura, también se establecía de que si bien es cierto, trataba de ser
justa con ambas partes, en este caso el contrato para tanto para comprador como vendedor. También se busca como favorecer a los países como en vías de desarrollo. Acá hasta el momento no se ve eso, ¿o sí? A ver, quizá el objetivo, quizá el objetivo se represente mejor en que uno pueda pensar que las empresas que están establecidas en países en vías de desarrollo tengan a nivel internacional y el comercio internacional una menor fuerza que aquellas empresas que son o que están en países o que tienen su origen en países que están mucho más desarrollados. Ahora, cada vez cuesta más comprender esa lógica porque en definitiva las empresas transnacionales son, si bien son empresas que uno puede reconocer cuál es el origen o dónde tiene su casa matriz, son empresas prácticamente que no tienen bandera y que en muchos casos tienen un poder económico más grande que buena parte de los países del orbe. Entonces, lo que está pensado aquí es un poco en que en esas relaciones comerciales a nivel internacional también se replica lo que sucede a nivel interno, que usted se va a encontrar con actores del comercio internacional que son grandes transnacionales, grandes holdings, y con otros que son medianos o pequeños, que intentan participar del comercio internacional, pero que si no tienen algún nivel de cobertura o de, de cierta promoción de ciertos derechos o exigencias básicas, que es lo que intenta hacer este Consejo Asesor en materia de cláusulas estándar, difícilmente van a poder incorporarse al comercio internacional. Y en vez de promover y facilitar el comercio internacional, usted lo que va a tener, y lo que ocurre también en ciertos ámbitos del comercio a nivel interno, es una concentración en un pequeño grupo de grandes empresas que dominan la mayoría de la comercialización de bienes y servicios. Yo creo que va un poco por ahí la intención de promover también a los países en vías de desarrollo, pero más principalmente a las empresas que pudieran surgir de dichos países, porque, insisto, lo que intentamos ver en algún momento con el tema del derecho a integración, y con los distintos organismos que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XX, precisamente que todos lo que buscaban era que pudiera favorecerse el comercio internacional y cierto tipo de comercio internacional en el sentido de cierta liberación de barreras que promovieron muchos países con un carácter proteccionista para que el comercio se pudiera profundizar. Yo creo que esto va un poco en la misma órbita, si bien estamos hablando de aplicación de principios que son propios del derecho privado, o sea, son principios, el principio de autonomía de la voluntad usted lo encuentra en materia civil y comercial a nivel interno y las manifestaciones también, pero yo creo que en ambos casos se replica también lo que pasa con los contratos de adhesión y las cláusulas estándar a nivel interno. En el comercio interno usted se encuentra con una serie de contrataciones, una serie de ofertas de bienes y servicios, que uno podría decir, bueno, el comercio se ha desarrollado, pero si uno empieza a analizar los distintos sectores productivos, se va a encontrar con que muchos de ellos son monopólicos o oligopólicos y que por lo tanto la forma o la participación de otros emprendimientos se hace mucho más difícil. Y la participación de las personas en la negociación del contenido de esas contrataciones también se hace difícil. ¿Ya? Yo creo que es un poco eso lo que apunta, de que en definitiva puede haber una mayor profundización del comercio internacional con la participación de distintos actores y no solamente con la concentración de unos pocos, como se haría en el caso que usted pudiera entregarle solo a esas grandes empresas
el poder de redactar los contratos, porque eso es lo que ocurriría si es que no interviniera ninguna de estas organizaciones. No sé si me extendí mucho, Felipe, era un poco lo que quería consultar. Sí, profe, me quedó súper claro la verdad. Así que muchas gracias. Bien, el segundo principio, no me voy a extender mucho porque es algo que ustedes van o debieran reconocer, que es el principio de la buena fe. El principio de la buena fe estaba dentro del artículo que nosotros entregamos para el control de lectura. Es un artículo que nosotros siempre hemos considerado en este curso, lo hemos incorporado entre las lecturas adicionales que los alumnos pueden consultar, y nunca nos habíamos animado a considerarlo entre de los controles porque pensamos que pudiera ser un poco complejo el lenguaje que se utiliza, porque es un lenguaje un poquito más preciso, más específico, propio del ámbito del derecho. Pero la verdad es que resulta interesante que ustedes puedan conocer que cuando hablamos de principio, hablamos de conceptos que son difíciles de definir, porque en definitiva conciben ciertos elementos que a veces son generales, pero que intentan dar como algún tipo de pauta de qué es lo que uno debiera entender por la aplicación de tal principio. Y eso es lo que ocurre en parte con el principio de buena fe. Como ven en el artículo respectivo, se daban varios supuestos, primero reconociendo cierta terminología que utiliza, por ejemplo, la Convención a propósito de la buena fe. Pues la buena fe habla en algunos casos, por ejemplo, de la conducta de una persona razonable. Veíamos hace poco cuando se refería a la oportunidad razonable, es decir, ¿qué vamos a entender por razonabilidad? Y luego se comienzan a dar como ciertos casos de en qué situaciones es razonable la oportunidad en que se da a conocer, en qué situaciones no. Por ejemplo, que se dé en un idioma que las partes puedan comprender el uso de la cláusula estándar tal o cual. Y otra discusión que se da también a propósito en el artículo que también se refiere es que la convención dice que en la interpretación de esta convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Entonces, muchos entienden que la buena fe se aplica solamente a la convención y otros, en cambio, entienden que el principio de buena fe se aplica también al comportamiento de las partes contratantes. Y esto es interesante y yo comparto esta segunda posición por cuanto la buena fe es no solamente exigible al momento de celebrar el contrato o al momento de aplicar el contrato o de ejecutar el contrato, sino que también un momento que es sumamente crucial porque es donde se definen cuáles serán las obligaciones que a cada parte le corresponderá cumplir, que es la etapa precontractual. Y allí yo creo que la buena fe también juega un rol fundamental porque a veces las partes, por no sentirse obligadas, porque efectivamente no han celebrado ningún contrato todavía, pueden jugar al límite de acciones que pueden entenderse en realidad desde un punto de vista objetivo, si se quiere, como conductas que uno no esperaría de personas razonables o porque no fueron dadas a conocer en una oportunidad razonable. En la aplicación de los principios de UNIDROIT uno puede encontrar, por ejemplo, la parte que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los daños y perjuicios causados a la otra parte. Y luego nos dice que se considera mala fe que una parte entre o continúe en negociaciones cuando al mismo tiempo tiene la intención de no llegar a un acuerdo. Como ven, se trata de conductas que no se dan al momento de celebrar el contrato ni en la ejecución del contrato, sino que se dan en una etapa previa a la celebración del contrato y que reflejan un cierto comportamiento de una de las partes en que en realidad su intención
puede generar o causar algún daño a la otra parte que está participando de esta negociación. En ese sentido, yo lo único que resaltaría, más allá de lo que ustedes podrán haber retenido del control de lectura, es que en el caso del principio de buena fe, yo también soy partidario de que es algo que se aplica a toda la etapa del contrato, no solamente a las disposiciones que comprenden la Convención de Viena, y por lo tanto, si en una etapa precontractual uno considera que una acción de la otra parte le ha sido perjudicial, también es posible invocar la buena fe en materia o en el ámbito precontractual. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre la buena fe, aprovechando que ustedes ya vieron algo a propósito de la lectura. Profe, yo tengo una Sí, duda con el tema de la buena fe, que es realmente la duda que tenía para el control cuando le mandé el correo, pero me dijo que sí iba a haber más que nada adelante. Era sobre la seguridad jurídica que este principio entrega, ya que por lo que he estado viendo en el derecho anglosajón, todo lo que es el common law, se critica esta perspectiva de la buena fe, ya que la interpretación puede terminar cambiando lo acordado en el contrato. Quería saber cómo su opinión sobre ese tema, por favor. sí, bueno, Felipe, uno, la verdad es que en nuestro caso nosotros seguimos una tradición que es lo que se reconoce como la tradición europeo continental, que es un poco tributaria del derecho francés y del derecho español, y también, por supuesto, del desarrollo del derecho romano como fuente común de ambos derechos. Y en ese sentido, cuando uno habla de derecho anglosajón, está pensando principalmente en Inglaterra, pero también en el desarrollo posterior que tuvo en los Estados Unidos, y por lo tanto estamos hablando de también un ámbito de aplicación que geográficamente y geopolíticamente es sumamente relevante. En ese sentido, hay diferencias entre los dos sistemas y precisamente el sistema anglosajón intenta salvar persiguiendo probablemente un mayor grado de certeza jurídica, en eso no difieren, digamos, es un objetivo del derecho en general y simplemente son sistemas que se han desarrollado por veredas distintas, pero intentando cumplir la misma finalidad del derecho de certeza o seguridad jurídica. Sin embargo, el camino que ha seguido el derecho anglosajón intenta que no solamente desde el punto de vista como teórico legislativo, sino que en la aplicación práctica se pueda dar el cumplimiento de ciertos principios. De allí, por ejemplo, la importancia del precedente judicial. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, entiende el sistema anglosajón que solamente habrá igualdad ante la ley en la medida que esa ley o ese derecho sea aplicado de igual manera a cada uno de los sujetos o subordinados a esa normativa. Y en este caso pasa un poco lo mismo, que como estamos hablando de conceptos válvula, uno logra escuchar en algunas definiciones que se delimitan en el caso concreto. El sistema anglosajón es un poquito más reacio a dar cumplimiento a estos principios, por cuanto entiende que en la medida que no son uniformes, es difícil prever cuál va a ser la aplicación en un caso concreto determinado. Pero por otro lado, el sistema europeo continental, que es un poco el que seguimos nosotros a nivel latinoamericano, está muy arraigado el tema del principio de la buena fe, y yo creo que de alguna forma se han delimitado los casos o por lo menos las situaciones, intentando
utilizar un referente como pudiera ser la persona razonable. En el artículo se menciona también el uso de otra terminología, como en el caso de nuestro Código Civil, cuando habla del buen padre de familia, como lo haría un buen padre de familia, dice muchas veces el Código Civil. Y están intentando buscar un parámetro objetivo de qué es lo que tendríamos que comparar nosotros para entender que hubo buena fe o no hubo buena fe. Y por lo tanto yo tiendo a inclinarme por la aplicación de ese sistema que es un poco lo que nosotros conocemos. Ahora, en cada caso concreto, evidentemente, los tribunales que conozcan de situaciones de derecho comercial internacional también no pueden perder de vista algo que no me acuerdo ya a esta altura si lo vimos o no, o todavía no, pero que cuando aplicamos normas de derecho comercial internacional, o cuando aplicamos normas de derecho internacional, lo que estamos intentando es regular situaciones con elementos internacionales, y por lo tanto no cabe para interpretar la aplicación de ese tipo de normas recurrir al ordenamiento jurídico interno. ¿Ya? No cabe recurrir al sistema de aplicación que uno tiene para decir la solución para este caso controvertido a nivel internacional y específicamente en materia de comercio internacional. Tiene que guiarse por lo que defina un sistema anglosajón o un sistema europeo continental, sino que la solución tiene que buscar o tiene que tender a que pueda tener una aplicación uniforme en cualquier área geográfica. ¿Ya? Eso quizás es la complejidad también del desarrollo de esta rama, por cuanto nosotros estamos pensando en un área que habitualmente conocemos, pero también nos podemos enfrentar como al desarrollo del derecho asiático, que probablemente siga reglas muy distintas a las que nosotros estamos habituados a conocer. Pero insisto, de allí es la necesidad, más que característica, sino que finalidad del derecho comercial internacional de poder proponer reglas que sean uniformes, ¿ya? Porque, insisto, para que realmente pueda tener un desarrollo y una profundización el comercio internacional, los actores de ese comercio internacional deben reconocer en él reglas que sean aplicables, no importando quiénes sean los partícipes de ese sistema, ni cuáles sean el origen, la proveniencia de esos comerciantes. Eso es un poco, Felipe. Gracias, profe. Eso no quita que a lo mejor la regla, la uniformidad venga por la aplicación del otro sistema. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados al precedente judicial. Eh, a veces uno escucha las noticias quizás siguiendo más bien una cuestión cultural de ver tantas películas gringas, pero en verdad cuando dice no, marcó un precedente, cuando hablamos de precedente estamos hablando en el caso del sistema anglosajón en algo que es vinculante y que por lo tanto si existe un precedente en un caso posterior se tiene que volver a aplicar. En nuestro sistema, el hecho que un tribunal haya tomado una determinada decisión no obliga a los tribunales, salvo que sea una decisión de la Corte Suprema, pero no obliga ni siquiera a la misma Corte Suprema a adoptar la misma decisión en un caso similar. De allí que nuestro sistema reconozca el efecto relativo de la sentencia y por lo tanto sus efectos solamente valen para las partes que participaron del asunto controvertido. Entonces es importante tener claro esa diferencia fundamental, porque uno dice, bueno, vamos a obligar a un sistema anglosajón, pero resulta que nosotros no tenemos, estoy hablando por nosotros, no solamente por aquellos que habitamos Latinoamérica, sino que la mayoría de los países europeos continentales tampoco siguen un sistema de precedentes judicial. Entonces ahí, probablemente si uno quisiera buscar una uniformidad, también trataría de aplicar aquellos sistemas que se aplican en la mayor parte del mundo, etc. Bueno, para poder terminar con lo que me había propuesto hoy día, nos queda una última parte relacionada con la fuente del derecho. Estas son fuentes, en realidad son fuentes del derecho comercial internacional.
¿ya? Más que del derecho internacional privado, pero aquí quiero destacar dos cosas. Primero, cuál puede ser la fuente, cuál puede ser el origen de las normas del derecho comercial internacional, y luego las formas que pueden adoptar. Hay cosas que doy por sentado porque ya las hemos tratado en otra parte de este mismo curso, o las vimos en algún momento, o las vieron ustedes, o las deberán haber visto en el curso de Derecho Empresarial, pero sí rescato, por ejemplo, el caso de la fuente. Cuando hablamos de normas de Derecho Comercial Internacional, aquí hablamos del poder creador de los estados, y ya dijimos que no existe un órgano que sea capaz de crear normas exigibles para los distintos estados en materia de comercio internacional. Lo que sí existen son lo que podemos conocer como agencias de formulación de normas, y así aquí destacamos dos principales, como son la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o CENUTMI, o también conocida como UNCITAL por su sigla en inglés, y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. No es que estas instituciones creen normas con carácter imperativo, sino que de las propuestas normativas que hacen estas dos instituciones, muchas veces los estados las adoptan, y nos encontramos frente a normas efectivamente del derecho comercial internacional. Por ejemplo, en el caso de la CENUTMI, la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías es una norma que propuso la Comisión y que los estados adoptaron en una convención respectiva y le hicieron parte de su ordenamiento jurídico interno. Lo mismo en el caso de UNIDROIT. UNIDROIT propone ciertos marcos normativos o ciertas normas como leyes modelo, y en algunos casos las partes incorporan estas reglas en sus contratos, o los estados adoptan estas normas, ya sea de manera total o parcial, para que se aplique internamente. El caso, por ejemplo, de la ley de arbitraje comercial internacional chilena, es una ley que sigue el modelo, o sigue una de las leyes modelos de UNIDROIT. Entonces, en esta fuente del poder creador de los estados, insisto, no hay un órgano con la facultad de crear normas de carácter imperativo en materia de comercio internacional, pero sí nos encontramos con instituciones que proponen normas que luego los estados hacen suyas e incorporan en su ordenamiento jurídico interno. Y la segunda gran fuente es las reglas constitucionarias, la costumbre en materia de comercio internacional, donde tenemos o estamos en presencia nuevamente de dos elementos que son conocidos para ustedes, que tienen que estar presentes siempre cuando hablamos de costumbre jurídica, y que son el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo, las conductas reiteradas, y en el caso del elemento subjetivo es la convicción de que cumplir con estas conductas de manera constante y uniforme satisface una necesidad jurídica. Ahora, ¿qué formas adoptan estas fuentes del derecho comercial internacional? Principalmente estas 7 que mencionamos acá. Algunas me voy a referir con más detalle, otras voy a mencionarlas solamente porque ya de alguna manera nos hemos referido a ellas en otras partes del curso. Y, por ejemplo, en el caso de los tratados internacionales, más allá de lo que comenté recién, a propósito del poder creador de los estados, que no existe un órgano que tenga la facultad de crear normas de esta naturaleza con carácter imperativo, sí existen instituciones que proponen estas normas, y cuando los estados celebran un acuerdo en estas materias, es una de las formas que adopta el derecho comercial internacional, como por ejemplo la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías.
La segunda forma es lo que se conoce como lex mercatoria, que no es otra cosa que las costumbres de los propios comerciantes en materia internacional, y la propia convención reconoce el valor de estas costumbres cuando dice que, salvo pacto en contrario, y aquí volvemos al tema del principio de autonomía de la voluntad, porque las partes libremente podrían definir otra cosa, se considerará que han hecho tácitamente aplicable el contrato a su formación, un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento en materia de comercio internacional, ya que es ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo. Esto quiere decir que la costumbre en materia internacional también se entiende como fuente del derecho comercial internacional, y por lo tanto, como dice la Convención, si estamos en presencia de obligaciones que son ampliamente utilizadas en el comercio internacional y que son conocidas y que se ocupan en contratos de la misma naturaleza y que las partes deberían haber conocido o no podían menos que conocer, en materia de comercio internacional se entiende que tienen valor y que por lo tanto son fuentes del derecho comercial internacional. Insisto, aquí el origen es la propia actividad de los comerciantes, no corresponde a una legislación estatal, pero como estamos en presencia de un tipo de costumbre jurídica, es decir, no solamente hay una reiteración de actos, sino que existe la convicción de que se está satisfaciendo una necesidad jurídica al cumplir con estas conductas. La tercera son usos y prácticas negociables. Aquí yo creo que la mejor manera de definir o de entender esto es que estamos hablando de precedentes contractuales, ¿ya? Estamos hablando aquí ya no de una acción de repetición a nivel general, sino que una acción de repetición entre partes de una misma relación contractual. Pensemos, por ejemplo, en un comprador y un vendedor que tienen un contrato de suministro de frutas y que han celebrado por varias temporadas compraventas de un producto determinado, de durazno. Entonces, cuando hablamos de usos y prácticas negociables, las cláusulas que esas partes, que este comprador y vendedor han incorporado en los contratos previamente celebrados entre ellos, también forma parte o puede servir como fuente de normativa del derecho comercial internacional, y la propia convención lo reconoce cuando dice que las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido, por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Me explico. Si en este mismo ejemplo las partes en todos sus contratos de compraventa de durazno, en cada una de las temporadas, acostumbraban a establecer el pago del precio con un anticipo de un 30% al momento de aceptar la oferta por parte del comprador, y si en el contrato que celebraron esta temporada no dijeron nada, y no hicieron ninguna referencia, no pusieron ninguna limitación, perfectamente esta práctica puede constituir un precedente contractual y las partes quedar obligadas por esa práctica que se haya establecido entre ellas, en este caso el pago, un anticipo, un 30% al momento de aceptar la orden del comprador. Como ven, hay aquí una repetición de actos, pero no tiene ese carácter general de la costumbre, sino que lo que hay es una repetición de actos entre las partes que son o que forman una relación contractual, y de ahí que me parece a mí que una buena definición para poder entender de qué se trata es la de precedente contractual. Ya voy terminando con esto. Luego tenemos las recopilaciones y codificaciones de usos y prácticas. Aquí nos salimos un poco ya no estamos hablando de una relación entre partes de un contrato, sino que estas mismas prácticas que pueden ser habituales en distintos contratos sobre un sector determinado
pueden ser recogidas por los comerciantes y hacer una propuesta de cuáles puedan ser este tipo de usos y prácticas. Y bueno, el ejemplo yo creo que más característico lo tenemos en los términos internacionales de comercio. Los términos internacionales de comercio no es una norma, sino que simplemente cada 10 años se recoge en una guía cuáles son o cómo se ha entendido que se aplican las distintas obligaciones en materia de compraventa, y no sobre todas las obligaciones, sino que sobre determinados alcances de las obligaciones del contrato de compraventa, y que se recogen o se resumen en los distintos términos que se reconocen en esta guía de Incoterms. Eso no es otra cosa que recopilar esos usos y prácticas, y si bien no son normas, sí son disposiciones cláusulas estándar que las partes suelen incorporar en los contratos de compraventa, y por lo tanto es una forma que adopta el derecho comercial internacional. Luego tenemos las condiciones generales de los contratos o cláusulas contractuales, que eso ya hicimos una mención. En la medida que se apliquen en materia de comercio internacional, son fuentes del derecho comercial internacional, pero me referiré finalmente a dos cosas, o a dos formas, mejor dicho, que adopta también el derecho comercial internacional, y que corresponden a las leyes modelos. Aquí, ojo, no confundirse, una ley modelo, valga la redundancia, no es una ley en el sentido que nosotros la conocemos, sino que es una propuesta normativa que hacen determinadas instituciones que carecen de imperatividad, es decir, carecen de la facultad de exigir este tipo de normas, pero sí tienen dentro de sus atribuciones o dentro de los objetivos de esas mismas organizaciones la posibilidad de ofrecer, de proponer, de sugerir un marco normativo o una propuesta normativa a los estados. ¿Los estados qué hacen con estas leyes modelos? A veces las adoptan íntegramente, otras veces adoptan una parte de esa ley modelo, o a veces recogen ciertos aspectos o alteran ciertos efectos, pero siguen de alguna forma esa propuesta normativa que ha hecho la institución respectiva, ya sea el CENUDMI o UNIDROIT. Aquí hay algunos ejemplos de leyes modelos que Chile ha seguido, en el caso de los documentos electrónicos, en el caso de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, y en el caso de la Ley sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Eran leyes modelos, eran propuestas normativas, y Chile las incorporó en su ordenamiento jurídico interno al regularlas como ley. La última, y con esto sí termino, son las guías jurídicas que no tienen valor normativo propio, pero sí sirven de ayuda para la aplicación de las normas. Son directrices, guías, como dice su propio título, es decir, cómo debiera negociarse una determinada cláusula de un contrato o cómo debiera aplicarse una determinada cláusula. En los ejemplos que se dan habitualmente se tratan de situaciones o de contratos que son difíciles de configurar como leyes modelo. Un contrato tipo que sea el de contrato de construcción en materia de obras internacionales, y como es difícil proponer una normativa modelo, lo que se hace es generar una guía para que las partes entiendan cómo debieran conducirse en materia de negociar cláusulas de contrato de construcción de obra internacional, o cómo deberán aplicarse esa normativa. Y eso, hasta aquí llegaríamos. Con Álvaro seguiría mañana con los principales organismos creadores del derecho comercial. Nuestra propuesta es terminar mañana esta unidad y poder descansar la próxima semana para poder retomar la semana subsiguiente con la prueba integral y con la segunda unidad. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, quiere decir algo. Todo súper claro, profe. Gracias, Felipe.
Les voy a dejar aquí en el chat, gracias Valentina, les voy a dejar aquí en el chat ese link, porque en el apunte está, pero me parece que no está actualizado. Yo me metí hace un ratito, esto es una guía, es un ejemplo de guía. Y también ahí aparece profe no lo mandó para todos. Sí, así veo, se lo mandé a Valentina, parece. Que como me habla directo, ahí está. Y el otro, son ejemplos, no es para que los lean completos, pero aquí van a encontrar ejemplos de guía. Incluso en uno de ellos aparece qué es lo que entendemos por guía, cuál es el objeto, en fin, para ojear. Y la misma página de Uncitral o Cenutmi también es interesante para tener una idea de cuáles son las funciones de este organismo. Eso por mi parte, no sé si alguien quiere decir algo más. Se nos viene una semanita de descanso, espero que disfruten, que se cuiden, pero que descansen también, que es importante combinar las actividades o las obligaciones que uno tiene con poder distraerse un poco. Yo creo que todos lo necesitamos de alguna manera. Así que eso, pues, nos estaríamos viendo la semana subsiguiente. Sí, así ojalá descansemos un poco también. Vamos a intentar hacerlo. Nos vemos por mi parte la semana subsiguiente, mañana con Álvaro, y les prometo sin falta poder subir los 2 videos que me corresponden a mí hoy día y así estar al día con los contenidos de la asignatura. Un abrazo a todos y que estén bien. Chao, chao.